Bien, mi nombre es Carlos Naranjo y yo soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica Litoral. El objetivo de este video es para realizar la práctica de la materia de electricidad básica de la sección del práctico. La práctica se denomina función de transferencia de segundo orden. Solo consta de un experimento que también es denominado respuesta trasciente del circuito RLC serie. Los componentes del circuito son una fuente de pulso, una fuente de voltaje de pulso, un resistor de 2.5 kiloohmios, un inductor de 90 milihenrios y un capacitor de 10 nanofaradios. Los literales a resolver en esta práctica son los siguientes. En el numeral 2 dice que debemos asignarle a la fuente de voltaje de pulso cuadrado 10 voltios como amplitud, como voltaje máximo o pico pico, y 600 Hz de frecuencia. Hay que utilizar ciertas herramientas para hacer las mediciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el literal 3 dice lo siguiente, ¿no? Determine el tiempo de subida, voltaje máximo y mínimo del capacitor, determinar el coeficiente de amortiguamiento, el sobrenivel porcentual, y el numeral 4 dice determinar la frecuencia de resonancia del circuito RLC. Bien, primero vamos con los cálculos teóricos, ya que todo esto tiene su base. Vamos con los cálculos teóricos. Los valores van a salir en cadena, es decir, van a depender uno del otro y en el momento que hallemos uno, podremos hallar el otro, debido a las fórmulas. Como por ejemplo, para hallar el sobrenivel, tenemos que hallar primero el coeficiente de amortiguamiento, el cual tiene la fórmula mostrada en pantalla. El coeficiente de amortiguamiento es resistencia por raíz de inductancia por capacitancia dividido para 2 veces la inductancia. Entonces, ponemos los valores que ya tenemos y hallamos el coeficiente de amortiguamiento. Para hallar el sobrenivel, nos damos cuenta que el sobrenivel es igual a Euler elevado a la menos coeficiente de amortiguamiento por pi dividido para 1 sobre raíz, dividido para la raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Colocamos nuevamente valores, resolvemos con la calculadora y nos salen los valores que están mostrados en la pantalla. Bien, pero en la práctica nos piden el sobrenivel porcentual, que no es más que el sobrenivel multiplicado por 100. Ese va a ser nuestro sobrenivel porcentual. Como coeficiente de amortiguamiento tenemos el valor de 0.4167, ¿no? Y en sobrenivel tenemos el 23.69%, el sobrenivel porcentual. Para hallar los voltajes máximos y mínimos del capacitor, vamos a realizar de la siguiente manera. El sobrenivel también, además, igual a delta Y1 sobre delta Y2, ¿ya? Y se establece que el delta Y2 va a ser igual al voltaje máximo, es decir, 10 voltios. Entonces, ya tenemos el sobrenivel y tenemos delta Y2, despejamos delta Y1 y hallamos delta Y1, el cual va a salir un valor simplemente de 2.369. El voltaje máximo da que es igual al voltaje del capacitor máximo, igual a delta Y1 más voltaje máximo. Reemplazamos valores porque, como había dicho previamente, solo vamos reemplazando valores que vamos hallando constantemente. Es una secuencia, ¿no? De esa manera resolvemos y hallamos el voltaje máximo y nos queda 12.369. Y acá, por el voltaje mínimo, hacemos un despeje. Es decir, voltaje mínimo es igual a voltaje máximo, ¿no? Voltaje máximo menos el voltaje del capacitor máximo, ¿no? Entonces, reemplazamos a 3 valores y nos queda menos 2.369. ¿Listo? Entonces hemos hallado ahí el voltaje máximo, el voltaje mínimo del capacitor y sobre el nivel porcentual y el coeficiente de amortiguamiento. Y lo que nos faltaría sería la frecuencia de resonancia que está en el literal 4 y el tiempo de subida que está como primer lateral. Pero para el tiempo de subida debemos hallar previamente el coeficiente de amortiguamiento y el ángulo. El ángulo, sí, el phi. Entonces, primero que todo, la frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de inductancia por capacitancia.
Entonces simplemente reemplazamos valores y nos da un valor de 33.33 radianes. Pero esa es la frecuencia normal. La frecuencia de resonancia es por 10 a por 10 a la 3. Es el valor de W por 10 a la 3. Es decir, eh, es como decir kiloradianes sobre segundos, se podría decir, ¿ya? Entonces esa es la frecuencia de resonancia, ¿no? El tiempo de subida es más que pi menos el ángulo, que ya se supone que tenemos que llegar previamente, dividido por la frecuencia de resonancia por raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Reemplazamos valores, ya tenemos todos los valores que necesitamos para resolver esa incógnita. Reemplazamos valores y nos queda un valor de 6.603 por 10 a la menos 5 segundos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí los cálculos teóricos han sustentado todo lo que se propone a realizar en la práctica. Entonces, deberían ser valores a lo mejor bien parecidos, o ya veremos qué pasa, ¿no? Vamos a realizar la práctica del día de hoy. El simulador de hoy que se dispone para realizar la práctica es el simulador Multisim Lite. Rápidamente comenzamos a armar nuestro circuito. Una fuente de voltaje cuadrado. Le colocamos los valores que nos indicaron en la práctica. Y ¿qué más? Nada más. Resistor de 2.5 kiloohmios. ¿Está bien ahí? 2.5 kiloohmios. El inductor de, vamos a ver acá, de 90 milihenrios. 90 milihenrios. Y por último, el capacitor de 10 nanofaradios. 10 nanofaradios. 10 nanofaradios, algo más. Y la tierra, ¿verdad? La tierra. Bien, la tierra, aquí lo colocamos la tierra. Y realizamos nuestras conexiones en serie. Bien, si parecemos unir nuestro circuito. Rápidamente, aquí. Aquí. ¿Está? Listo. Colocamos el medidor de voltaje ya para comenzar a realizar las mediciones. Y colocamos aquí el sensor de voltaje. Listo, ahí nos quedaría el sensor. Bien, aquí le cambiamos a periódico simplemente para que no varíe tanto el voltaje. Listo, le damos play. Dejamos nuestra simulación. Como vemos acá, vemos ahí acá en la parte superior, 10 voltios, ¿no? O sea, llega hasta 10 voltios aquí la forma. Listo. Gráfica. Ponemos stop. Stop. Le ponemos aquí en single. Lo marcamos.
Bien, entonces cambiamos a periódico estos dos de aquí. Los voltajes los cambiamos a periódico ahí para que no nos varíe ahí arriba, ¿no? Y listo, empezamos nuestra simulación. Como ven de lado acá, el voltaje máximo es 10 voltios. 10 voltios si se dan cuenta. Vamos acá a gráfica. Nos pausa por acá. Ponemos en esta opción. Single. En este lado aquí, en mínimo y máximo, vamos a poner, si se dan cuenta que está muy, en el eje que está muy junta la gráfica. Entonces vamos a poner aquí 3. Así se amplía la gráfica, el eje X se amplía, si se dan cuenta. Que es un tramo más o menos, ¿no? Y si se dan cuenta, en la parte de aquí del eje Y está entre 12.5 y el mínimo está entre 2.5. Entonces, podríamos poner por aquí, en voltaje, podríamos poner, qué sé yo, en la parte de abajo, -3, porque es la parte de abajo, ¿no? Entonces, y en la parte de arriba, qué sé yo, 3. Para todo esto con el fin de que la gráfica se haga más grande y podamos ver mejor si se dan cuenta. Podemos poner 3 milisegundos, si queremos ancharla un poco más, podemos poner 2 milisegundos, y así, o sea, podemos poner 1 milisegundo, ya eso como que sería exagerado, 1.5 sería. Ya, ahí creo que está bien, ¿no? O sea, si se dan cuenta tenemos un buen tramo para analizar. Entonces, aquí en la opción de Type, vamos a poner aquí Track, ¿ya? Track. Y eso nos va a botar dos cursores, cursor 1 y cursor 2. A ambos cursores los vamos a dejar en el P3, que es el voltaje del capacitor. ¿Listo? Entonces, para medir nuestro tiempo de subida, lo único que tenemos que hacer es poner este cursor 1 aquí en 0. 0. ¿No? Cursor 1 lo ponemos en 0 y el cursor 2 lo ponemos en la intersección de las dos gráficas, la primera intersección. Bueno, sería la segunda, bueno, no sería la primera intersección que nosotros visualizamos aquí, ¿no? Justo por aquí. Todo esto pues con el fin de de poder medir el tiempo de subida, ¿no? Porque esa es la noción del tiempo de subida. Y aquí en delta X, ¿no? Porque ese sería el tiempo de subida. Delta X que está entre estos dos. Y nos bota aquí 67.365. Vamos a la tabla. 67.365, ¿ya? Y llenamos nuestra tablita. A ver, ese 67, recuerden que es por 10 a la menos 6, pero por 10 a la menos 6, sí. Que se me fue un punto aquí. Bien. Entonces, ahí está, ¿no? Recuerden que nos salió 6 punto algo por 10 menos 5, pero llevándolo a micro sería 66. Listo, entonces acá nos sale 67.365. Listo, valores muy parecidos en realidad. Bien. ¿Qué más podemos medir? Vamos a ver por acá. Entonces estamos aquí, ¿no? Para medir el voltaje máximo, simplemente colocamos el cursor en el punto más alto. El punto más alto de la segunda gráfica, que es el voltaje del capacitor. El voltaje máximo del capacitor sería aquí en este punto. ¿Ya? Y se dan cuenta, aquí en cursor 2 nos bota aquí 12.582 voltios. Está más arriba de 12.5. Por aquí. A ver, por aquí. Aquí. Ahí. 12.582. La idea es que nos quede exactamente ahí, ¿no? Puede ser un segundo. Un segundo para ver un poquito más ancho. Un segundo aquí. ¿Listo? Listo, por ahí, ¿no? Sí, por ahí ya. Listo, entonces 12.567. Vamos a ver.
12.567. Ese valor lo anotamos en la tabla. ¿En dónde? En voltaje máximo, ¿no? Voltaje máximo porque eso es lo que medimos. ¿Se dan cuenta, no? Son parecidísimos en los voltajes. 567. 567. Bien, ahora procedemos a hallar el voltaje mínimo, que también es muy sencillo. Solo hay que mover el cursor 1 hacia la parte más baja, que está por acá. ¿Se dan cuenta? La parte más baja. Y ahí el valor del voltaje es, cursor 1 aquí, menos 2.57. Menos 2.5724. ¿Ya? Ese valor lo anotamos en nuestra tablita. Menos 2.5724. Ya, si se dan cuenta son valores muy parecidos, ¿no? Entonces, es lo que se esperaba. Ahora, para hallar lo suficiente de amortiguamiento, hay que analizar un detalle. El cursor 1 lo vamos a mover hacia acá. Lo vamos a mover hacia acá. Cursor 2 por acá. ¿Ya? El cursor 2, cursor 1 tiene que quedar aquí. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en fórmulas que ya habíamos analizado, por acá. Entonces podemos utilizar esto de aquí. ¿Cómo vamos a utilizar esto aquí? Recuerda que este sobrenivel también es igual a esta fórmula de Euler de acá, de Euler a menos. Entonces podemos igualar esas de ahí, y de ahí despejar el coeficiente de amortiguamiento. Y luego de despejar ese coeficiente de amortiguamiento, acá yo el valor, ya. El 4,1, a ver si. Vamos a anotarlo en la tablita. El coeficiente de amortiguamiento que nos sale de esa manera es muy parecido también. 0, a ver, acá está. 0,501. Sí, 0,5010. ¿Ya? Ese es el valor. Luego realizar el cálculo. Un poco tedioso, pero bien posible. Para hallar la frecuencia, sí, la frecuencia de amortiguamiento, que es la última que nos falta. Finalmente, para medir la frecuencia de resonancia, podemos utilizar el artilugio de que la frecuencia es de resonancia es frecuencia por 2pi por frecuencia normal. Entonces podemos buscar esto de aquí. Podemos buscar la frecuencia aquí, la frecuencia aquí que se encuentra de hecho de este lado. Aquí 1 sobre delta x. Ya, entonces, como si ven que aquí está en kilohertz, entonces multiplicamos 2pi por 4.4933. ¿Ya? Entonces eso nos da un valor de 28.23 y eso lo anotamos en nuestra tabla. 28.23, anotamos ese valor en la tabla. Bueno, listo, eso lo anotamos en la pantalla. 28.232. También por 10 al cubo. Bien, con ese valor creo que hemos realizado toda la práctica. Espero les haya servido y nos vemos en un siguiente video.